痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅転生。Digi no es dueño de Naruto. Eso no es genial en absoluto. Sabio. El poder no concede nada sin una demanda. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Frederick Douglass. Ya era tarde cuando los tres Jinchuriki se despertaron del Seishin Sekai, por lo que Rousey graciosamente permitió que los dos se quedaran en su campamento por la noche. Naruto no había sentido sentimientos maliciosos o esquemas confusos del hombre, así que aceptó. Afortunadamente, sus impresiones parecían ser correctas y cuando se despertaron a la mañana siguiente, nada parecía fuera de lugar. De hecho, se habían despertado con la primera luz del sol, mientras que Rousey parecía más que contenta de roncar la mañana, buscando no tener planes de despertarse pronto. Naruto y Fur se divirtieron discutiendo lo que había sucedido la noche anterior. Fur parecía especialmente preocupado por todo. Conocer al Nanabi fue una experiencia reveladora para la chica del pelo de menta. Aún recordaba vívidamente la malicia y el odio que podía sentir, y tenía que controlar, cuando usaba el chakra del Biju. Ver al bastante feliz y exuberante Chounei sacudió esa imagen arraigada que tenía de Biju violento y despiadado. Ella realmente sintió una pizca de culpa por usar el chakra del Nanabi sin su permiso, sintiéndose como una ladrona. Naruto le había asegurado que le enseñaría un método de meditación para que los dos pudieran comunicarse mejor. Después de todo, uno de sus mantras era que la comprensión es la base de cualquier relación sana y el primer paso para borrar, o al menos curar el odio. Así que el resto de la mañana, hasta que despertó Rousey, Naruto había estado enseñando a Fu a perderse a su subconsciente interno a través de la meditación. Habían progresado mucho antes de que un cierto pelirrojo adormilado los interrumpiera, murmurando sobre los desayunos y el ingobernable Biju. Finalmente, cuando el trío terminó su desayuno de estofado sobrante, algo en lo que Rousey parecía estar completamente satisfecho, pero dejó a Naruto y Fur un poco verdes, todos parecían lo suficientemente despiertos como para mantener una conversación. Naruto y Rousey estaban sentados uno frente al otro, mirando por encima de las brasas moribundas de la pequeña fogata mientras Fur estaba a un lado, sus ojos cerrados en concentración y sus piernas cruzadas en un intento decente de una pose meditativa. Así que niña, ahora que la mañana ha comenzado correctamente, creo que tenemos cosas de qué hablar. Naruto tuvo que evitar que una gota de sudor se hiciera evidente en su frente. Eran casi las 11 en punto y Rousey solo ahora consideraba que la mañana había comenzado. Tenía la sensación de que el hombre y su senpai no se llevarían tan bien. ¿Con qué te gustaría comenzar? Naruto era todo para hablar. Rousey había demostrado ser algo confiable en el poco tiempo que lo conocían y tenía una buena relación con su inquilino, lo que era una ventaja para Naruto. Mientras que lo que hablaron no pusiera en peligro a nadie a quien Naruto le importaba, como sus compañeros monjes en el templo Fu, por supuesto. ¿Qué hay de esos ojos extravagantes tuyos? He oído hablar del Rinnegan antes, pero solo como una leyenda. Naruto asintió, eso era bastante comprensible teniendo en cuenta que el último portador vivió hace miles de años. Además, con el Uchiha siendo aniquilado casi por completo y los Hyuga rara vez dejaban a Konoha por mucho tiempo, no era frecuente que la gente viera a uno de los tres ya legendarios doujutsu. Sí, Naruto había oído hablar de la masacre de Uchiha, era una gran noticia en el templo en ese momento, tal como lo había sido en todas las naciones elementales. En ese momento había sentido una triste satisfacción por la noticia, el recuerdo de esos ojos del Sharingan demasiado profundamente en uno de sus peores recuerdos. Sin embargo, con el tiempo se había sentido consternado ante la idea de que estaba contento con la extinción de todo un clan. Los que habían asesinado a Teuchi y a Ayame se habían enfrentado a su rápida justicia con sus propias manos, o con sus ojos, y no debería cambiar su estigma al resto de su clan. Por supuesto, eso no impidió que el Kyuubi se regocijara a su manera amenazante cuando escuchó las noticias. Era la primera y única vez que había visto sonreír al gran zorro de una manera no amenazante. Creo que ese es un buen lugar para comenzar. No voy a contarte nada sobre mis habilidades, pero te diré que las desperté cuando era joven y no puedo desactivarlas.
Rousi solo asintió pensativo. Las reservas del niño sobre revelar su poder eran comprensibles, incluso si eso no saciaba su curiosidad. Entonces, ¿de dónde eres exactamente, niño? Por último, escuché que el Kyuubi estaba encerrado en Konoha. ¿Puedo suponer que fuiste su Jinchuriki primero? Naruto asintió rápidamente, preguntándose cómo el hombre podría saber eso, pero dejarlo pasar por ahora. Rousi ya había revelado indirectamente que era increíblemente astuto cuando lo necesitaba, a veces haciendo observaciones misteriosamente precisas basadas en muy poca evidencia. Sí, yo era originalmente de Konohagakure no Sato, pero poco después de despertar el Rinnegan viví en el Templo del Fuego, donde me ayudaron a comprender mi poder. En ese momento no estaba al tanto de lo que tenía, pero ciertas circunstancias me abrieron los ojos. No iba a contarle a nadie sobre Sora, el chico no necesitaba ese tipo de atención. Después de todo, el suero Jinchuriki era tan buscado como lo real. Kinkaku y Jinkaku fueron un excelente ejemplo del tipo de shinobi en el que podrían convertirse. Bien, entonces, ¿qué hay de los demás? Ciertamente has estado ocupado. Si estoy en lo cierto, el Ichibi es de Suna, el Nibi es de Kumo y el Mizukage de Kirigakure fue el Jinchuriki del Sandy, lo último que revisé. Rousi no lo admitiría, pero el poder que sugeriría en el niño lo asustaba sin fin. Los Jinchuriki eran algunos de los secretos guardados más cercanos que cualquier pueblo escondido tenía, especialmente Kumo, quien hacía todo lo posible para mantenerlos a salvo. El hecho de que este chico podría haber sido el que derribó a un Kage, ya que no veía otra razón por la que sería él quien sostenía el Sandy, era igualmente inquietante. Viajo mucho y las cosas tienden a suceder a mi alrededor. Naruto suspiró ante eso, deseó exagerar, pero si no lo conocía mejor, era como si Jinadi, la deidad, lo estuviera siguiendo, inclinando la balanza contra él. Si ayuda, aunque el método que utilicé para extraer el Biju no daña al Jinchuriki. De hecho, en realidad les dio un impulso bastante grande en sus reservas de chakra, debido a la afluencia de chakra, dejando que su cuerpo extendiera sus caminos y espirales. Empeoraría un poco más su control, pero nada más entrenamiento no podría arreglar con el tiempo y como había visto con Gaara, sus habilidades dadas Biju permanecían con ellos. Así que podrías extraer a Son Goku de mí sin que me muera. La voz de Rousi era más curiosa que realmente sugerente, pero Naruto no pudo evitar levantar una ceja al hombre mayor. Por lo que había reunido, los dos compartían una buena relación, incluso si no siempre se veían cara a cara debido al orgullo de Yombi. ¿Te gustaría que lo haga? Rousi suspiró pesadamente, probablemente la cosa más negativa que el rubio había visto del Jinchuriki más viejo. Voy a nivelarte con tu hijo, soy bastante viejo. Puede que no lo mire, pero tengo 56 años y he visto demasiado en mi vida. Probablemente soy el Jinchuriki que vive más viejo y confía en mí cuando digo que pesa sobre tus hombros después de tanto tiempo. No he visto la aldea en la que me criaron durante más de una década y estuve vagando por Tsuchinokuni como un ermitaño por más tiempo. Otro suspiro de cansancio escapó de sus labios cuando se inclinó de modo que sus codos descansaron sobre sus rodillas. Estoy cansado y viejo, y muy pronto me van a llamar a la aldea para que cambien a Son Goku a un joven Jinchuriki y vuelvan a empezar. Bufó burlonamente y Naruto no pudo evitar compartir el sentimiento en voz baja. No quiero condenar a un niño pobre a una vida así, odiado y condenado al ostracismo por algo sobre lo que no tiene control. Levantó la mirada con una pequeña sonrisa que, por primera vez desde que Naruto lo había conocido, llegó a sus ojos. Contigo aquí, y lo que puedes hacer, entonces no tengo que hacerlo. Dijiste que tu objetivo era liberar al Biju, ¿verdad? Entonces puedo acercarte un paso más, y al mismo tiempo mi carga se alivia. Se rió entre dientes mientras sus ojos adquirían una mirada melancólica. Tal vez podría ir a visitar al pequeño Kuro-chan otra vez. Rápidamente se devolvió a la realidad con una cálida sonrisa dirigida a Naruto. ¿Qué dices? Naruto solo parpadeó sorprendido antes de que una sonrisa suya se abriera paso en su rostro. Era el día siguiente y la atmósfera era ligera cuando Naruto y Fu dijeron sus despedidas a Rousi. La pelirroja mayor ya estaba en el proceso de empacar su campamento cuando el dúo comenzó a marcharse, la carpa fue desmontada y el fuego se apagó. Antes de que fueran mucho más allá, Naruto sintió una mano en su codo, tirando de él hacia atrás. Rousi lo tomó del brazo pero no lo estaba mirando, en cambio jugueteó con una bolsa debajo de su kimono antes de sacar victoriosamente un pequeño pergamino y entregárselo al rubio. Casi lo olvido, tu amigo mencionó que estabas buscando técnicas de manipulación de la tierra. Escribí lo que sabía aquí más algunas notas para que sea un poco más fácil para ti.
Él sonrió mientras le daba unas palmaditas al rubio más pequeña en la espalda antes de sonreír. Es lo menos que puedo hacer por ti. Naruto solo asintió agradecido, con una sonrisa en su rostro mientras se alejaba, saludando con la mano a la extraña pero amable pelirroja. Alcanzó a Furu, que lo había estado esperando más adelante a lo largo del sendero del bosque, y después de explicar brevemente lo que Rousey había querido, simplemente asintió y continuaron. Mientras caminaban, Naruto encontró su mente deambulando por el pergamino en su mano, la manipulación de la tierra como el último de los elementos que tenía que dominar. Se preguntó si alguien más había intentado dominar las 5 transformaciones elementales, a excepción del sabio original. Sin embargo, pronto su mente se desvió incluso de eso cuando comenzó a pensar en chakra, el concepto que se le había escapado desde que comenzó este viaje. Naruto suspiró melancólicamente al pensar en todas las cosas que había aprendido en sus viajes. Se respondieron muchas preguntas a lo largo del tiempo, pero como resultado se plantearon otras más. Naruto luchó por pensar por qué chakra podría tomar las propiedades de un elemento y cómo una energía podría incluso cambiar así. El ligero dolor de cabeza que latía débilmente en la parte posterior de su cabeza no estaba precisamente ayudando a su concentración. Naruto le hizo pensar en el problema que había planteado Matatabi, el aspecto que le faltaba en el Bambutsu Sousou que no revelaría. Ella había dicho que tenía que entender la naturaleza de chakra para completarlo, pero ese era exactamente el problema con el que estaba luchando. Quizás una vez que dominara la transformación de la tierra, obtendría alguna idea. Frunció el ceño cuando su cabeza volvió a latir, su visión comenzaba a nublarse fuertemente. Naruto Furu atrapó al rubio rápidamente cuando de repente cayó como un títere con sus cuerdas cortadas. Ella había notado que estaba pálido y que había empezado a sudar a pesar de que hacía bastante frío, pero aparentemente no la había escuchado cuando lo llamó. Ahora él yacía en sus brazos, claramente inconsciente, con una expresión de dolor en su rostro. La niña apenas lo mostró, pero estaba increíblemente preocupada por su amiga. Nunca había estado enferma, nunca había visto a Naruto enfermarse a pesar de toda la lluvia que habían atravesado y, por lo que sabía, Jinchuriki no podía enfermarse, por lo que estaba bastante indefensa allí. Se dio cuenta de que los dos estaban bastante expuestos en el medio del camino. Los bandidos no serían un problema aquí, pero si no hubiera una historia diferente. Furu confiaba en sus habilidades. Ayudó a ser una Jinchuriki y recientemente había salido de una guerra que definitivamente ayudó a perfeccionar sus habilidades. Sin embargo, un escuadrón normal de Chunin con un comandante Jounin probablemente sería suficiente para hacerla acceder al chakra de Nanabi, y eso sería suficiente para llamar la atención de otros Jounin en el área. Esta profundidad en Tsuchinokuni, donde estaban más cerca de Iwagakure que en la frontera, eso sería un error. En cambio, agarró a Naruto por debajo de los brazos, lo levantó un poco y comenzó a arrastrarlo hacia un lado, dentro del bosque bastante escaso que bordeaba el camino. Intentó que el rubio se sintiera lo más cómodo posible, pero la forma en que su cuerpo ocasionalmente se convulsionaba de dolor lo hacía bastante difícil. Se alegraba de haber mantenido su Shakuhou pegado a su espalda mientras caminaban fuera de las ciudades. De lo contrario, habría tenido que dejarlo atrás. Ella no pensó que Naruto estaría particularmente feliz por eso cuando se despertara. Finalmente, alcanzando un lugar decente dentro del bosque que le daba buenas líneas de visión en todas las direcciones, depositó a Naruto sobre la hierba más suave que pudo encontrar. Se veía muy pálido ahora, su piel normalmente bronceada adquiría un tono pálido, insalubre, que empeoraba por el leve brillo del sudor frío que le cubría la cara. De vez en cuando, su brazo o pierna se contraían cuando diversas expresiones de dolor cruzaban sus rasgos dormidos. Cuando Furu se puso una mano en la frente, estaba caliente al tacto, probablemente mucho peor que una fiebre normal, aunque no tenía mucha experiencia. Decidiendo que lo primero que tenía que hacer era calmarlo, rápidamente exploró un arroyo cercano. Ella empapó un paño y rápidamente corrió hacia el rubio, colocándolo en su frente. La diferencia fue instantánea, el rostro de Naruto se calmó un poco, ya no parecía estar en agonía y en cambio en una leve incomodidad, mientras sus convulsiones esporádicas disminuían. La chica de pelo plateado suspiró aliviada, secándose parte del sudor que se había acumulado en su propia frente por su preocupación. ¿Qué te pasa, Naruto? Todo lo que podía hacer ahora era esperar y, con suerte, tratar con cualquier síntoma a medida que se presentaban. No era su solución ideal, pero no podía hacer mucho más. En comparación con la atmósfera relativamente pacífica del mundo exterior, el espacio dentro del sello de Naruto estaba en completo caos.
Las tuberías de todos los corredores laberínticos habían estallado o estaban goteando profusamente, inundando toda el área con chakra acre y repugnante. Se quemó en el suelo, las paredes y cualquier otra cosa con la que entró en contacto, causando incluso más daños en las tuberías, perpetuando el ciclo. Incluso más profundamente dentro de la estructura laberíntica, la habitación que ahora se había convertido en octagonal con 5 puertas de jaula que ocupaban las paredes se estaba llenando lentamente con el chakra similar al agua. Justo en el medio, casi pacíficamente flotando sobre el miasma del chakra grueso y virulento, estaba Naruto. Estaba claramente inconsciente, para la preocupación de algunos de sus inquilinos, observando desde dentro de sus respectivas jaulas. El chakra vil incluso se filtraba en sus jaulas, un testimonio de cuán debilitado se había vuelto el sello si el límite entre el inquilino y el carcelero se había vuelto tan endeble. Padre. Shukaku estaba golpeando con preocupación los barrotes de su celda, tratando desesperadamente de despertar al rubio que se ahogaba lentamente. Parecía indiferente que el agua que se acumulaba alrededor de su parte inferior del cuerpo se estaba erosionando lentamente en su cuerpo arenoso. Naruto. De la misma manera, Makatabi estaba haciendo todo lo posible por captar la atención del rubio antes de perderse por completo. A este ritmo, en realidad sería bastante fácil para los Biju forzar su salida de su sello. Por supuesto, tendrían que esperar para regenerarse, pero Makatabi no quería que eso le costara la vida a Naruto. El rubio había demostrado que realmente se preocupaba por los Biju y que no había visto eso desde la muerte de su padre. ¿Qué pasa con el Ningen? Son Goku miraba curiosamente desde su nueva jaula. Algo de una mejora en comparación con el sello mucho más de mala calidad que lo había contenido dentro de Rousey. Se volvió hacia la jaula de Kyuubi donde el zorro también estaba mirando impasible, sus ojos rojos se estrecharon hacia Naruto. A diferencia de los otros que ahora estaban de pie en el agua filtrándose en su jaula, había un pequeño campo alrededor del Kyuubi que estaba completamente seco. Se negó a ser tocado por el chakra de un humano. Fue insultante. El inútil Ningen ha sobrepasado el límite de su cuerpo débil, aún no había asimilado por completo el chakra de la tortuga antes de absorber el suyo. Le puso demasiada presión y envió a su débil mente al estado de shock. Este es el precio que paga por su arrogancia, al pensar que los ojos del sabio lo verían en cualquier situación. Sus palabras fueron frías y fueron prácticamente un gruñido. Honestamente, preferiría que Naruto viviera, reformar era un proceso doloroso y como el Biju más fuerte, le tomaría el mayor tiempo de los 5. Con el humano vivo aún existía la posibilidad de que lo liberaran o encontraran su propia salida. Padre. Las palabras del zorro solo se sumaron a la histeria de Shukaku cuando el Tanuki golpeó frenéticamente los barrotes de la celda. Sin embargo, a pesar de lo débil que se había vuelto el sello, no estaba lo suficientemente fuerte como para causar ningún tipo de daño. De hecho, de todos ellos, solo Son Goku y Kyuubi pudieron haber podido liberarse, aunque el primero no parecía estar haciendo nada y el Kyuubi parecía menos interesado incluso en moverse. ¿Qué podemos hacer? Makatabi misma se había vuelto más desesperada. Ya no podía golpear los barrotes de sus celdas ya que el agua había invadido su jaula demasiado y tenía miedo de verse debilitada por las llamas que se habían rociado. Todavía logró ver la mirada penetrante que el Kyuubi le enviaba, su ojo rojo abierto firmemente clavado en ella, silenciando cualquier otro llanto que pudiera haber tenido. Quédate en silencio, gato miserable. Con eso el zorro movió perezosamente una de sus colas, vacilando por un momento mientras se balanceaba ante las barras de sus celdas antes de empujarla entre los huecos. Normalmente esto hubiera sido imposible para él, pero el sello se había convertido realmente en una sombra de sí mismo sin que Naruto manejara las enormes cantidades de chakra dentro de sí mismo. Brevemente, los labios del zorro se crisparon y sus ojos se entrecerraron, pero no hizo ningún ruido. Makatabi observó con asombro cómo la larga cola anaranjada llegaba a través de la habitación inundada, las pieles humeando ligeramente como si estuvieran siendo electrocutadas constantemente. Había una razón por la cual la manifestación de las células solo necesitaba ser barras. Si los Biju trataran de alcanzar fuera de la jaula, sentirían un dolor inmenso. Ella solo podía imaginar lo angustioso que debía ser para el Kyuubi, especialmente usando su cola que era la parte más sensible de un Biju. Finalmente, la cola humeante de chakra llegó donde Naruto flotaba en el agua, su cuerpo se sumergió peligrosamente bajo y solo su cabeza no se sumergió. Por un momento, el Nebi pensó que el zorro iba a ensartar al chico en la punta de su cola, ciertamente se veía así desde el ángulo en que el Kyuubi lo estaba apuntando hacia abajo.
Sin embargo, para su sorpresa, el zorro simplemente golpeó al niño en la frente, suavemente incluso, de una manera que nunca hubiera creído posible para el ser malicioso de la destrucción. Hubo un momentáneo destello de luz antes de que el nivel del agua en la habitación comenzara a caer, filtrándose lentamente mientras el Kyuubi se retraía rápidamente de su cola. Nunca mostraba su dolor. Tonto Ningen. El Kyuubi resopló antes de cerrar los ojos con desprecio, ofendido de que se viera obligado a rebajarse a sí mismo y salvar al patético humano. Los otros Biju estaban simplemente en estado de shock. Si no hubieran sabido nada más, habrían jurado que el Kyuubi solo hizo algo por amabilidad, a pesar de que su comportamiento decía lo contrario. A Shukaku no pareció importarle de ninguna manera, pero al menos parecía feliz de que Naruto ya no corriera peligro inmediato. Efectivamente, cuando Matatabi miró hacia atrás, sacándose de su conmoción, Naruto había desaparecido del sello. Fu se había sentado en ese claro, vigilando a Naruto hasta que el sol se había puesto, enviando el bosque a su alrededor en un sereno ocaso que chocaba horriblemente con los sentimientos tumultuosos de preocupación en su pecho. Ella había prendido fuego para mantener a ella y a Naruto calientes, pero no había habido ningún cambio en su condición. En todo caso, parecía empeorar. No podía explicarlo, pero Naruto parecía estar enviando pulsos aleatorios de chakra a intervalos irregulares. Le preocupaba porque a veces podía sentir la presión distintiva de Biju chakra con los pulsos. Sin embargo, aún más extraño, una vez que el chakra brotó de su cuerpo, a menudo acompañado por un pequeño gemido del rubio, parecía inconscientemente volver a atraerlo hacia su cuerpo con su camino de presa. Por lo menos, ella era graciosa ya que no podía estar segura de quién podría haber notado las grandes cantidades de chakra que estaba arrojando en su estupor inconsciente. Si ella no hubiera estado allí por sí misma, podría haberlo pensado, aunque se estaba librando una batalla entre dos shinobi muy poderosos. Desafortunadamente para ella, ella no había sido la única en darse cuenta de esto. Estas explosiones aleatorias de chakra desenfrenado habían logrado llamar la atención de una patrulla shinobi cercana. En su preocupación por Naruto, y sus sentidos fueron interrumpidos por el chakra saturando el aire a su alrededor, ella no había logrado notarlos hasta que estuvieron prácticamente en el claro ya. Rápidamente se encontró desprevenida por un par de shinobi. Ella habría adivinado a Chunin, pero era difícil de decir con sus sentidos tan distorsionados como estaban. Son solo dos niños Kurotsuchi, ¿estás seguro de que esto es lo que sentiste? Afortunadamente, el escuadrón parecía confundido, mirándola a ella y al rubio inconsciente además de ella extrañamente. El que habló era un chico bastante corpulento con una expresión decididamente tonta en su rostro confundido. Tenía una nariz grande y bulbosa aplastada entre sus hinchadas mejillas que estaban rojas por la carrera que obviamente había estado haciendo. Llevaba una versión de 2 mangas del uniforme Iwa habitual con una gran bufanda amarilla y el protector de la frente sujeto a un pañuelo rojo opaco. Cállate, Akatsuki, sí, estoy seguro de que lo siento venir desde aquí. Deja de interrogarme y solo, haz algo que no sea del todo tonto por una vez. Fu alzó una ceja al ver el comportamiento de los dos, por sus nombres y gestos entre ellos los habría identificado como hermanos, sin embargo, los dos no se parecían en nada. La que parecía estar a cargo era una chica mayor, tal vez de 14 o 15 años, con el pelo corto y negro y ojos rosados sin pupilas con mallas de rejilla y el atuendo estándar de Iwa con una sola manga. Está bien Kurotsuchi. Con eso, el niño mucho más grande, cuya edad era indeterminable debido a su tamaño improbable, se alejó del claro. La ceja de Kurotsuchi se crispó violentamente, pero no hizo nada para disuadir al chico de donde fuera que fuera. Ella estaba obviamente muy contenta por el indulto. Cuando él se fue, ella volvió toda su atención a la chica más joven que se había acercado al lado de Naruto protectoramente. Bien, ¿qué está pasando aquí? Sentí que chakra se liberaba en pulsos desde este lugar. ¿A quién estás tratando de señalar? Fu solo parpadeó. Sorprendió que la niña hubiera sido capaz de detectar el chakra de Naruto por el corto tiempo que estuvo fuera de su cuerpo antes de sacudir la cabeza y darse cuenta de las implicaciones de la pregunta. No estábamos señalando a nadie, mi amigo está enfermo y cayó inconsciente, solo he estado esperando que se despierte. Kurotsuchi levantó una ceja escéptica ante eso, pero después de echar un rápido vistazo a Naruto, no fue difícil ver que el chico obviamente no estaba bien. Su piel estaba pálida y sus respiraciones eran irregulares. De vez en cuando, sentía un pulso de chakra en su cuerpo solo para que desapareciera momentos después, como si regresara a su cuerpo. Sin embargo, eso le parecía imposible a menos que tuviera algún tipo de Kekkei Genkai.
Eso era lo único que haría algo así sin que el chico fuera consciente. ¿Lo que está mal con él? Kurotsuchi tuvo una extraña sensación por parte del niño. Prácticamente podía sentir el poder rebosante debajo de la superficie y le inquietaba que viniera de un niño tan pequeño. El parecido con el destello amarillo, al menos por lo que ella había visto en las imágenes, también era digno de mención. Pero, de nuevo, suponía que la mayoría de los chicos de pelo rubio y puntiagudos con ojos azules tendrían el mismo parecido. Él tenía la estructura facial equivocada de todos modos, también redondeada. No sé, parecía pálido mientras caminábamos y luego simplemente se desplomó. Kurotsuchi suspiró. Técnicamente estaba patrullando en este momento y en secreto esperaba encontrarse con Rousey. Habían estado recibiendo informes de que estaba en esta área últimamente. Ella realmente no sentía que tuviera mucho tiempo para perder aquí, especialmente si realmente solo eran dos niños y no espías que le enviaban mensajes a sus contactos como ella había pensado. Está bien, déjame echar un vistazo. Caminó hacia el niño inconsciente, pero Fu rápidamente se movió en su camino protegiendo a Kurotsuchi para levantar una ceja. Mira, conozco un pequeño ninjutsu médico, nada demasiado avanzado, pero lo suficiente como para ver al menos lo que le pasa. Fu frunció el ceño pero se apartó del camino y permitió que Kurotsuchi se agachara junto a él, su mano comenzando a brillar en verde. Lentamente, ella lo movió de un lado a otro sobre el pecho de Naruto antes de dejarlo sobre su frente, su cara la imagen de concentración. Eso es bastante extraño. La cara de Fu no reflejaba nada de sus emociones, pero dentro de esa simple frase casi la envió al pánico. Nunca he visto algo como esto, si tuviera algo con lo que compararlo sería la tensión del agotamiento de chakra, excepto que sus reservas están llenas, más que llenas, es como si tuviera más chakra que su cuerpo contiene. Kurotsuchi se quedó en silencio mientras su rostro se arrugó enfocándose, el resplandor verde alrededor de su mano se intensificó. De todos modos, ¿quiénes son ustedes dos? El cabello rubio no era un rasgo común en Tsuchinokuni, lo que probablemente era algo bueno, por lo que sentía curiosidad acerca de dónde era este chico extraño. Naruto es un monje en su peregrinación y me rescató, así que viajo con él. Técnicamente, lo que dijo Fu no era una mentira. Sin embargo, ella estaba perdiendo una gran cantidad de detalles. Kurotsuchi permitió que el brillo alrededor de su mano se detuviera mientras levantaba la vista, pareciendo algo cansado por la técnica. ¿Un monje, este niño? Apenas parece 12. Fu simplemente se encogió de hombros, dejando a Kurotsuchi con su pregunta sin respuesta. Bueno, de todos modos, lo siento, realmente no tengo idea de qué le pasa, ni siquiera puedo decir si se despertará o no. Ella frunció el ceño cuando una mirada pensativa apareció en su rostro, sus ojos parpadearon entre Naruto y Fu. Hay un rumor de que Tsunade of the Sannin está en algún lugar de la zona, quizás tengas suerte y te encuentres con ella. Fu abrió los ojos ante eso. El legendario médico del Densetsu no Sannin estaba en Tsuchinokuni. Al ver su mirada confundida, Kurotsuchi elaboró. Son las razones por las que las patrullas son tan elevadas en esta área. Mientras que la mujer estuvo fuera del registro activo de Shinobi de Konoha durante años, Jiji todavía se siente incómodo al dejar a un Sannin deambulando por el país. La chica suspiró con irritación levemente. Por mucho que odie decir sobre un abrasador de árboles como ella, sus habilidades como médica siguen siendo las mejores del mundo, incluso Jiji lo dice. Si tu amigo no se despierta pronto, tal vez deberías buscarla. Fu asintió lentamente. No tenía idea de cómo podría encontrar un Sannin, pero definitivamente valía la pena pensarlo. Bueno, supongo que probablemente deberíamos irnos entonces. Kurotsuchi se puso de pie mirando a su alrededor para tratar de ver dónde estaba su compañero idiota. Lo siento por su amigo allí, espero que se mejore. Fu asintió agradeciendo. Sin embargo, justo cuando Kurotsuchi estaba a punto de irse, Naruto comenzó a tener espasmos en el suelo, su cuerpo casi vibrando cuando comenzó a filtrar a chakra en masa. Los ojos de Fu se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, pero cuando abrió la boca para advertir a la otra chica, el suelo a su alrededor explotó. Fu fue enviada de regreso, usando la gracia que tenía como shinobi para voltearse en el aire y aterrizar firmemente en el tronco de un árbol, quedando allí con chakra. Kurotsuchi fue menos afortunado ya que ella no había estado preparada para la repentina explosión de fuerzas gravitacionales incontroladas. Al igual que Fu, ella también fue enviada volando de regreso, sin embargo, se las arregló para golpear la cabeza de un árbol primero, severamente aturdiendo al Chunin mientras ella caía al suelo, con la visión nadando.
Fu cayó al suelo, maravillado por el cráter de 10 pies que ahora rodea a un Naruto obviamente despierto y variado que se frotaba la cabeza. Miró el cráter en el que estaba antes de que sus ojos se conectaran con los de Fu, parpadeando rápidamente. Fu, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos?